Bueno, damos inicio entonces a nuestra clase, nuestra capacitación celebrando la recuperación. Dios los bendiga, buenas noches. Qué bueno que estamos allí. Señor, permite que estemos acá listos para participar de un momento especial, importante que hicimos un compromiso, por lo menos desde marzo, de participar en este proceso, todos juntos, estar en este proceso. Es algo que, como lo ha venido reiterando también el pastor Germán, es algo que edifica nuestras vidas, es para ayuda de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, pues, le damos gracias a Dios porque podemos estar acá. Tenga sus apuntes listos, por favor. Eh, Tenga su Biblia lista. Y la idea es que atesoremos este paso de hoy, como el anterior. Ya ahora vamos a hacer un repaso. Entonces, damos gracias al Señor pues por esta oportunidad. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Gracias por tus cuidados y tu amor. Y por esta oportunidad, Señor. Gracias por este celebrando la recuperación. Gracias por los fieles. Desde marzo iniciamos y con fidelidad ahí hemos estado, recibiendo la palabra, evaluando nuestras vidas, examinándonos a la luz de la palabra, dando pasos en lo que nos estás guiando para vivir una vida cristiana fructífera realmente, vivir una vida cristiana en nuestras casas fructífera, en nuestros diferentes espacios donde nos permite desempeñarnos. Gracias, Señor, por tu amor y te pido, Señor, para que no olvidemos tu palabra y la tengamos en cuenta en cada momento. Gracias porque cada uno estamos viviendo nuestro proceso, entonces permite, Señor, que lo podamos vivir, crecer en ese proceso y en medio de todo el proceso glorificamos tu nombre, compartimos a otros, servimos a otros, nos alentamos, nos sanamos unos a otros, oramos unos por otros, nos fortalecemos unos a otros, ganamos a otros, también les brindamos sanidad por medio de tu palabra. Sabemos que este es el proceso de esta manera y gracias porque nos permite recibir estas herramientas importantes para crecer precisamente y participar en tu obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces a hacer un pequeño repaso, un repaso importante allí. Los invito entonces a que todos podamos participar. Perdón, por favor. Celebremos la recuperación. Entonces ahí les preguntamos, ¿no? Si ustedes quieren, sí, si no, pues entonces no repasamos. Vamos a 3 preguntitas tomando lo que el pastor Germán estuvo compartiendo durante 2 viernes. 2 viernes consecutivos, herramientas sin número, sin número, sin número para nuestras vidas. Entonces, primera, es para responder falso o verdadero. Las personas no cargan en su mayoría con culpas inconscientemente. ¿Verdadero o falso? A ver. Por favor, ¿me puede volver a repetir? Lo podemos leer ahí en la pantalla. ¿Sí está saliendo en la pantalla? Las personas no cargan en su mayoría con culpas inconscientemente. ¿Verdadero o falso? Dice, ¿Qué dice el pastor Germán? Verdadero. Verdadero, verdadero. Muy bien. Segunda, dice, el simple hecho de confesar las faltas y equivocaciones delante de Dios hace sentir mejor, porque las culpas y aflicciones te sacan del pasado y llevan al crecimiento. ¿Verdadero o falso? falso. ¿Correcto, pastor Germán? Tengo el micrófono tanto. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Otra vez. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí.
el hecho de confesar las faltas y equivocaciones delante de Dios, sentir mejor, porque las culpas y aflicciones te sacan del pasado y te llevan al crecimiento. Fanny, tu respuesta. Fanny. Pues yo creo que es falso, pastor, porque no es solo el hecho de confesar, pienso que es el arrepentirse. Ajá. ¿Qué dice Pastor Germán? Ok, verdadero. Sí, lo que pasa es que la pregunta tiene mitad. Falsa y mitad verdadera, porque Sí. dice simple hecho de confesar las faltas, no es el simple hecho de confesarlas a Dios. Yo puedo ofender a Germán, al pastor Richard, al pastor a Ilma, y yo digo, no, yo ya le pedí perdón a Dios y a ustedes los tengo bravos. Entonces, Lo que pasa es que el pastor Germán, el pastor Richard tienen la costumbre de que ponen la cascarita ahí para hacerlo a uno, para uno quedar mal. Yo he Bueno. aprendido de mi maestro Richard. Y vamos con la tercera. Pastor, perdón, porque si es verdad que las culpas, la segunda parte sí, que las culpas y aflicciones lo sacan del pasado y lo llevan al crecimiento, pero cuando sea lo primero, cuando se arregla la situación. Es consecuencia de lo primero. Entonces, Pastor Germán, ¿verdadero o falso? O sea, lo que dice Noemí es muy cierto, ¿cierto? Cuando yo confieso mis faltas y mis equivocaciones delante de Dios, eso me hace sentir mejor. Ahora, dice la segunda parte, porque las culpas y aflicciones te sacan del pasado y te llevan al crecimiento. Si no hay lo primero, no se da lo segundo. Claro. Entonces, Verdadero. y la que sigue, la tercera y última. La persona que quiere vencer la culpa no debe pedir perdón a Dios porque no lo necesita. Falso. ¿Cierto? Esa es muy clara. Muy clara. Muy bien. Entonces pregunté que realmente son muchas las preguntas que tomar de este paso tan importante que estuvimos estudiando en los 2 viernes anteriores. Y partimos de un hecho que todos tenemos heridas que nunca olvidaremos, todos tenemos complejos de los cuales nunca nos vamos a deshacer y todos tenemos hábitos que están arruinando nuestras vidas. Entonces, heridas, complejos y hábitos. Unos no los vamos a olvidar, otros pues nos vamos a deshacer y otros están arruinando nuestras vidas. Pero, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Recuerden que estamos utilizando la palabra recupera o recuperación, ¿cierto? Y el paso 1 con la letra R era el paso de la realidad y decíamos, reconocemos que tenemos un problema. Ese fue el paso 1, aquel marzo que iniciamos. Paso 2, el paso de la esperanza. No solamente somos incapaces, sino que Dios tiene el poder y Él está dispuesto a ayudarnos. Él conoce nuestros problemas y se interesa por ellos y por mí. Sabe todo lo que sucede en mi vida. Ofrece ayudarme a cambiar. Ese es el paso de la esperanza, el ofrecimiento de parte del Señor para ayudarnos a cambiar. El paso 3, con la letra C. Conscientemente elijo entregar toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Paso 4, que estudiamos con el pastor Germán, con la letra U. Un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Que lucha, como decíamos en ese paso, lucha total con confesar nuestras faltas a alguien más. O sea, ese hecho de no confiar en nadie para ser oído. Entonces se hace la mitad del proceso. El quinto paso que vamos a estudiar en esta noche, este paso representa la letra P y constituye el quinto paso en el camino de la recuperación. La P, para que Dios haga todo cambio que quiera hacer en mi vida, me someto voluntariamente a Él y le pido humildemente que renueve mis defectos de carácter, que
paso. Otra vez, larguísimo, ¿no? Para que Dios haga todo cambio que quiera hacer en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Me someto voluntariamente a Él y le pido humildemente que renueve mis defectos de carácter. Texto que tocamos aquella primera vez, teniendo en cuenta que cada paso tiene un texto, pero este texto lo considero como el texto central de todo el Celebrando la Recuperación, y dice en Isaías 57:18, ahí está: he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Tres cosas importantes que el Señor hace a favor de nosotros como creyentes cuando decidimos colocarnos en las manos del Señor, cuando decidimos reconociendo que necesitamos ayuda en nuestra vida, que solo no podemos. Debemos dar unos pasos que son importantes y, como usted se está dando cuenta, son unos pasos bíblicos. Y el Señor quiere sanarnos, pastorearnos y darnos consuelo en cada una de nuestras necesidades. Este paso de hoy tiene como versículo principal el texto de Romanos 12:1 y 2 que todos conocemos. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo que hemos estudiado, le hemos hecho análisis gramatical, le hemos hecho observación, interpretación, aplicación, comparación, análisis, de todo le hemos hecho a este versículo. Entonces lo conocemos bastante. De hecho, uno diría algunas veces que se convierte en un versículo de combate, porque es un versículo que aparece en muchos de los discipulados que hemos hecho. Vamos a introducirnos en este paso del día de quinto paso, preguntándonos lo siguiente: ¿de dónde provienen nuestros defectos de carácter? ¿De dónde provienen? Entonces, uno, por la tangente, uno saldría diciendo de una vez, pues fácil, o sea, es fácil de cerrar esta temática de una vez y podemos decir que nuestros defectos de carácter pues provienen del pecado y ya, cerramos, guarde y vámonos, no más. ¿Sí? Sus defectos de carácter provienen de tres fuentes. Nuestros defectos de carácter provienen de tres fuentes: fuente biológica, fuente sociológica y fuente teológica. También, interesante esto, ¿no? De sus cromosomas, sus circunstancias, nuestras circunstancias, nuestros cromosomas, nuestras decisiones. De allí es donde provienen nuestros defectos de carácter. Vamos a mirar eso de los cromosomas. Algunos de ellos se heredan. Cada uno de nuestros padres contribuyó con 23,000 cromosomas, poquitos, ¿no? Por lo tanto, entonces nosotros heredamos por cromosomas algunas de sus debilidades. Recuerda, usted lo ha dicho de algunos hijos de otros, pero también lo ha visto en los suyos. Igualitico al papá, ¿cierto? O dice uno igualitico a la mamá, o así era no sé quién, pero de la familia. Realmente eso tiene que ver con cromosomas. Heredó algunos defectos físicos de sus padres y heredamos algunos defectos emocionales también. Entonces esto explica la predisposición hacia ciertos problemas. Ojo, pero no es excusa para el pecado. No es excusa. Entonces, defectos de ejemplo. A ver, que el papá era drogadicto. Entonces, ahora escudarse la persona que escuche este punto de este paso diciendo, ah, mi papá era drogadicto, entonces, como eso se transmite por cromosomas, entonces yo voy a ser drogadicto. Entonces, como mi papá era un borracho, como eso se transmite por cromosomas, entonces yo voy a ser borracho.
mujeriego, empedernido y tomador. No es excusa para el pecado. De ninguna manera es excusa. No es excusa para decir entonces una teología que se ha distribuido en los círculos llamados cristianos, son los famosos pecados generacionales. Hemos tenido algunas personas en consejería hablando, preocupados bastante acerca de ese punto. Es que mi hijo está así porque ese es un pecado generacional. O sea, lo cometió mi papá, lo cometió mi abuelo por parte de papá y lo cometió mi tatarabuelo por parte de papá. Entonces no ha habido un momento en que se corte y se llama a la persona creyente. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de algo totalmente diferente a esto. Eso de la famosa teología de los pecados generacionales tiene su fundamento. Bueno, yo lo llamaría que no tiene ni tanto un fundamento, porque para que tenga un fundamento tiene que tener muchísimos versículos que lo respalden, muchos. Usted se puede dar cuenta, querido hermano que está escuchando, que en el Nuevo Testamento no se habla en ninguna parte de ningún tipo de pecados generacionales. ¿Sí se da cuenta usted de eso? Entonces, el punto de partida de los que se pegan y les gusta esa parte del famoso pecado generacional, toman apenas el texto de Éxodo capítulo 20. ¿Ustedes sí lo recuerdan? Lo que está allá en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor está hablando de los mandamientos y les está dando las instrucciones, especialmente en un mandamiento específico. Versículo 5, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Venga, ¿a quién le estaba hablando? Claro que usted estará diciendo, ¿y acaso la palabra de Dios no es para todo mundo? Pero ¿por qué el Nuevo Testamento no lo nombra? No hace referencia a este punto de pecados generacionales. Y si fuera cierto, entonces, ¿por qué en el libro de Ezequiel, si existieran los pecados generacionales, por qué el libro de Ezequiel, cuando usted lo lee, en un texto en particular, ya lo ubico acá el texto, no nos hace referencia a ese punto, no lo nombra por ninguna parte. Capítulo 18 de Ezequiel, dice: el alma que pecare, esa morirá, y hace una comparación a lo largo y ancho del versículo 1 al versículo 20, dice así: el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés, y da una lista, ¿sí? Entonces, en los primeros versículos habla de un hombre que tiene un hijo, y el hijo entonces, el papá es un hombre desordenado, pero el hijo hace las cosas bien. Y la otra es un hijo que hace las cosas bien y un hijo desordenado. Entonces, ahí ya pierde sentido si se cree en eso de los famosos pecados generacionales. Sí, véalo, vamos a leerlo acá. Dice así. Bueno, vamos desde el 1. Dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ahí con este solo versículo ya aclara. ¿Sí? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que peca esa morirá. O sea, ya con esto, queridos hermanos, esto ya se aclara. Eso de los famosos pecados generacionales, ¿sí? Una cosa es científica, esto que le estoy nombrando de los cromosomas, y sí, hay algunos defectos por causa de el mismo pecado, sí señor, y por causa de algunas maneras de pronto de hablar, de la misma
como uno aprende por lo que ve, por lo que oye estando cerca de los papás o de la persona que lo crió, pues al final empieza a hablar las mismas cosas, a actuar de la misma manera y muy posiblemente a cometer los mismos pecados. Pero ¿qué está diciendo el versículo en Ezequiel? ¿Qué está diciendo? El alma que pecar esa morirá. Entonces no está diciendo que ahora como yo estoy pecando en algo, entonces esto es culpa de mi abuelo y mi tataratataratatarabuelo que cometí, por eso yo estoy así, no he podido salir de ahí, porque entonces la obra de Cristo no tendría ningún fundamento. Entonces, ¿dónde se cortaría ese tipo de línea? No, ese tipo de línea, eso Dios lo cortó cuando usted fue convencido por el Espíritu Santo para creer el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Eso fue cortado ahí. Dice, el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia. Y los versículos que leí, dice, mas si engendrar hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Ahora, ahí no dice culpa del papá o culpa de la mamá. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿De cierto vivirá o morirá? Dice el texto ahí adelante que de cierto vivirá, el versículo 17. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí, él morirá por su maldad. El papá va a responder, el hijo va a responder, la mamá, mi abuelo va a responder, ¿sí? Mi tío va a responder. Algunos de los defectos de carácter, la envidia, la ira, la gula, la avaricia, la pereza, el orgullo, la lujuria, claro. Eso va ahí en la cuestión de los cromosomas y está relacionado neto y exclusivamente pues con el pecado, obviamente, ¿sí? Como el heredar defectos físicos de los padres y algunos, no todos, defectos emocionales, la cuestión de los temperamentos, el ser sanguíneo, colérico, flemático o melancólico, ¿sí? Pero no es excusa de ninguna manera para pecar. Esto explica la predisposición hacia ciertos problemas en nuestra vida diaria. Otro de dónde vienen los defectos de las circunstancias. Nosotros fuimos criados en cierta forma y aprendimos muchas maneras de relacionarnos con otros. Aprendimos modelos y desarrollamos hábitos. Es lo que decía hace un momento. Usted fue criado por sus abuelos o sus padres y la influencia de terceros dentro de la casa como sus tíos, sus primos, entonces tenía muchos modelos para fijarse en la forma de hablar, forma de vestir, la forma de relacionarse, de relación con el Señor, la forma de enfrentar los conflictos y solucionarlos. Entonces se tomó de cada uno de ellos algo y se desarrollaron una serie de hábitos. Aprendimos de nuestros padres, de otras personas, aprendimos a responder a nuestras propias necesidades en ciertas formas y a protegernos, a manejar las heridas y el rechazo, a desarrollar algo que estudiamos, no sé si ya lo estudiamos en uno de los pasos, mecanismos, famosos mecanismos de protección, de defensa, ¿ya? A ocultar, a señalar antes de que me señalen. Muchos de los defectos son simplemente intentos contraproducentes para suplir las necesidades no satisfechas. Ese es uno de los puntos. Suplir necesidades no satisfechas. ¿Cuáles necesidades no satisfechas? Ah, claro, aceptación, seguridad, significado, valor. Esos son las necesidades no satisfechas y entonces las buscamos encontrar satisfacción, entonces, por medio de lo que hemos aprendido. Y entonces, como en todo lo que vimos de pequeños, entonces marcó nuestras vidas, entonces eso nos enseñó a si me hicieron bien, pues me porto bien con la persona que me hace bien, pero si me hicieron mal, me la paga porque me la paga. Si fui culpable de algo, entonces lo oculto, si puedo hablar, pues hablo, si no, entonces me independizo, me hago hacia un lado. También nuestras elecciones. Si elige hacer algo por mucho tiempo, esto se vuelve un hábito. Una vez que es un hábito, pues estamos atrapados. Las cosas que nunca intentó desarrollar
desarrollar en su vida se desarrollan porque eligió hacer algo que se volvió un hábito. Y podemos desde ya ir pensando en estos aspectos que estamos nombrando, ¿sí? Estos aspectos, cromosomas, circunstancias, todo lo que aprendimos y cómo nos ha afectado y las elecciones que hemos decidido hacer, ¿ya? Y de tanto realizar la acción de esa elección, pues se convirtió en un hábito, una palabra, otra vez repito, la manera de solucionar los conflictos o de pedir perdón o de relacionarnos con los hijos, que ya no nos parece ni malo si hemos herido o no hemos herido, si hemos ofendido o no hemos ofendido, nos parece igual, todo lo hemos entonces espiritualizado, el pecado hasta lo espiritualizamos. Ahora, pero ¿por qué toma tanto tiempo deshacernos de estas cosas? ¿Por qué es tan difícil? Y los que hemos participado en celebrando la recuperación hasta el paso de hace 8 días, nos hemos dado cuenta que toma tiempo. Y es difícil porque cada paso nos ha mostrado algo contundente en lo que estamos fallando respecto a nuestra vida diaria y relación con los demás y especialmente cómo afecta nuestra relación con Dios. Y la pregunta es esta: ¿por qué es tan difícil cambiar los defectos de carácter? ¿Por qué es tan difícil cambiar los defectos de carácter? Y antes de mirar algunos aspectos, porque eso hay una lista innumerable de por qué es tan difícil cambiar los defectos de carácter, me gustaría escuchar, como para no estar aquí hablando solo y sentir que estoy con ustedes todavía, entonces que alguien me diga, 2 personas que activen el micrófono y puedan expresar por qué creen ustedes que es tan difícil cambiar los defectos de carácter. A ver, uno por uno, eso sí. Pastor, uno puede ser de pronto por falta de la palabra, falta de oración. Eso puede ser uno, ¿no? Porque igualmente Dios es el que toma el control de cada uno de nosotros, pero también bueno, falta de la palabra, falta de oración. Gracias, Giovanni. ¿Quién más activa el micrófono y expresa algo más? Pastor Richard, yo considero que es que, como tú mencionas, lo venías contando, lo hemos convertido en parte de nuestras vidas. O sea, ya es algo que está como en nosotros. Y de ahí es muy difícil tratar de erradicarlo, pero es por el uso, por la permanencia, por estar ahí. Claro. Y entonces ya no nos parece tan malo, ya hace parte de nuestra vida que ya lo vemos, ya no parece malo. Y decimos varias cosas, decimos yo soy así. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, va la primera. ¿Por qué es tan difícil cambiar los defectos de carácter? Porque los hemos tenido con nosotros por mucho tiempo, lo que acabamos de decir. Eso no los obtuvimos de la noche a la mañana. Tuvimos suficiente tiempo durante los primeros 5 años de vida, después los siguientes 5. Y después dependiendo, pues, el ambiente, ¿no?, en el que nos rodeamos y de tanto repetir algo, sino más por 21 días después de realizar una actividad ya hace parte de uno. Imagínense, tenemos 40 y tantos años y después de tanto repetir algo malo, pues eso ya hace parte de uno. Después de que tanto alguien le repita a uno algo malo, ya hace parte de uno. Después de cometer un pecado tantas veces, eso ya hace parte de uno. No se mira mal. No lo obtuvimos de la noche a la mañana. Tomó años para que se formara, por lo que tampoco pues lo vamos a perder de la noche a la mañana. O sea, eso de aspirar, de que di este paso o el anterior que estudiamos y ya mañana estoy como un angelito, no. Es un proceso en el cual todos debemos participar. Muchos de nuestros hábitos y modelos se han desarrollado en la niñez y puede que no sean nada cómodos y que sean contraproducentes, pero al menos son familiares. Entonces usted puede ir pensando todo ese tipo de hábitos y modelos que se desarrollaron en la niñez y por eso actuamos así, ya se da cuenta, por eso actuamos así, respondemos así ante el trabajo, ante responsabilidades, ante compromisos, por eso nos relacionamos hasta con Dios, por eso es que por los hábitos y modelos que adquirimos en la niñez. Y decimos esto, aquí quería llegar, el segundo, yo soy así, como la filósofa por ahí de la televisión, yo soy así. ¿Por qué es tan difícil? Porque nos identificamos con ellos.
Dice el autor, no sé por qué, pero a menudo confundimos nuestra identidad con nuestros defectos. Decimos, así es como soy, así es como soy. Usted no tiene que ser de esa forma. Podemos cambiar. Cuando usted dice, así es como soy, está identificando su identidad con sus derrotas. Entonces vamos a completar la oración siguiente en nuestra mente. En nuestra mente. Yo quería que lo hubiéramos dicho cada uno, pero el autor propone que sea en nuestra mente. Es que simplemente soy. Entonces aquí hay unos ejemplos, ¿no? Adicto al trabajo, obeso, ansioso, pasivo, temeroso, de temperamento fuerte, en fin. Es que simplemente soy y nos hemos quedado diciendo que yo soy así. Sí, yo soy así. Otros le dicen a uno, yo soy así, a mí nadie me cambia. De nada, porque es que si nadie le cambia, y si Dios ni Dios le va a cambiar, entonces pues, pero ¿por qué es tan difícil cambiar esos defectos de carácter? Porque nos identificamos con ellos. Y como acabo de decir, porque los hemos tenido por mucho tiempo. Tercero, porque son una compensación. Cada defecto es una compensación. Es posible que disfrace nuestro dolor. Puede que sea una excusa para fallar. Puede permitir compensar, la culpa en nuestra vida. Quizá intentemos atraer la atención de los demás. A lo mejor, nuestro defecto puede permitirnos controlar a otras personas para que nos tengan lástima. Como yo soy así, ¿cierto? Entonces puedo manipular, puedo pisotear, me aprovecho hasta de la posición, ¿sí? Del tono de voz. Ejemplo, vamos aquí. Un ejemplo. Siempre que un comportamiento negativo se repite en nosotros, en nuestros hijos, en cualquiera, aunque sea autodestructivo, siempre hay una recompensa. Ejemplo, una madre le dice a sus hijos, niños, vengan a cenar. Respuesta, ellos no lo hacen. Entonces, ella les grita. Piensa que gritándoles conseguirá que le obedezcan. Hay una compensación. Usted tiene que estar consciente de eso. Bueno, ¿cuál es la compensación con esta madre de esta manera? ¿Quién me la puede explicar? Pues que los niños pueden venir a comer, pero entonces ya es porque por no gritar a la mamá o por miedo, no sé, de pronto el grito va acompañado de otra cosa, entonces Claro. realmente ella va a lograr lo que quiere. Ajá. Si grito viene, si no Eso. grito no viene. Eso. Sí, señor. Esa es o sea, lo logré. Y entonces los comportamientos y ese tipo de maneras de manejar las cosas son, pues, destructivos. Pero entonces eso ha sido repetitivo. Antes de que siga, pastor, o sea, ahí ella, digamos con el mismo ejemplo, ella está creando también un hábito en los hijos, ¿cierto? ¿Una que qué? Si no los un hábito, que si no los gritan, entonces tampoco hacen caso. Sí, pero fue porque ya ella por lo que ha recibido se enseñó así y los niños se están enseñando así, es de parte y parte. Sí. Siempre que un comportamiento negativo se repite, entonces, aunque sea autodestructivo, siempre hay una recompensa. ¿Qué es lo destructivo en esta señora? La gritería. Claro, eso es lo destructivo. Pero entonces se tranquiliza después del grito, ¿por qué? Porque los niños vinieron. Sí, pastor, también algo que podemos ahí pensando en la relación con padre e hijos es que ya los muchachos van a reaccionar, pero siempre bajo determinadas condiciones. O sea, si ella los va a llamar, nunca van a venir. Tiene que gritarlos, tiene que maltratarlos, entonces se genera como un comportamiento, una actitud. Los chicos ya saben que cuando ella hace eso, entonces ahí sí van a obedecer. Ajá. Y eso lo experimentamos mucho,
Pastor Germán, en el colegio con los estudiantes. Lo vemos Sí, es en... cierto, toca ponerse uno serio y hablar fuerte para poder que obedezcan Sí, desafortunadamente. tiene que haber como un estilo de amenaza. Entonces, si no se sienta, entonces vamos a escribir más que todas las otras clases. Y tú, todo el mundo sentado. O poner cara de bravo. Todos caemos en la misma cosa. Todos caemos en la misma situación. Cuarto, ¿por qué es tan difícil de deshacernos de esos defectos? Porque Satanás lo desanima. Oiga, Satanás hasta tiene la culpa ahí. Satanás está constantemente sugiriendo pensamientos negativos. Él es el acusador de los creyentes. Anda como león rugiente buscando quién devorar, ¿se acuerda? Efesios capítulo 6, ¿se acuerda? Versículo 10 en adelante. ¿Qué dice Satanás? Como en sus dardos de fuego del maligno. Eso nunca funcionará. Usted no puede hacerlo, usted no puede cambiar. Queridos hermanos, ¿cuántas veces ustedes han sentido eso? Yo lo he sentido varias veces, ese tipo de dardos del diablo ahí, que uno sabe que eso es el diablo el que le está a uno hablando. Mientras que el Señor coloca en la mente de uno que su palabra, su esperanza, sus herramientas, por otro lado, ¿qué está haciendo Satanás? Mandando sus dardos, diciendo, eso no se queda tan espiritual, eso usted no es tan perfecto, eso no siga haciendo más eso de servir, eso de un paso al costado, siga así como va, que eso va, pero bien. Algunos de los que han participado en esta serie de recuperación piensan, esto es bueno. Realmente me gustaría deshacerme de este hábito, me gustaría dejar de odiar a esta persona, me gustaría dejar de causar daño por esta experiencia pasada, pero al final, entonces, no, me gustaría, lo haría, llegaría, ¿sí? Pero hay un momento entonces en que se decide no hacerlo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil cambiar los defectos de carácter? ¿Qué defectos de carácter? Los he tenido por mucho tiempo, muchos años. Muchos años. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Pero no es excusa para decir, pues como no soy perfecto, otro, me identifico con esos. Yo soy así. Otro, son una compensación. O sea, me ayudan a tener controladas ciertas situaciones. Y otro, pues Satanás siempre está desanimando, aunque no le vamos a echar la culpa al diablo, siempre está ahí desanimando para que no demos los pasos que debemos dar. ¿Cuál es el llamado importante? Porque podemos parar acá para no alargarnos y dejar un poquito para el otro viernes. Me dijeron que al que le van a dar le guardan, entonces yo quiero guardar para dentro de 8 días. Pero ¿cuál es el llamado del Señor hasta donde vamos en este punto? Me gustaría ahí sí que cada uno pueda expresar, el Señor me está llamando a esto o me está enseñando esto en esta noche. A ver, ¿quién empieza? No todos A ver, activen, no todos empiezo activen. yo para poderme desocupar porque es que voy para un trabajo, pastor. A ver, Giovanni. Pastor, pues yo lo que pienso es que, a ver, verdaderamente nosotros, pues nosotros tenemos la parte pecaminosa y por eso no debemos, y que por eso no debemos excusarnos en cuanto a al carácter que nosotros tengamos cada uno, de que vengamos de familia o echarle la culpa al papá o a la mamá de que fuimos, que porque fueron ellos así, entonces nosotros también. Igualmente nosotros debemos siempre entonces fortalecernos en la palabra, en tener un dominio propio y en la oración, que es tan importante. Pues lamentablemente pues ya nosotros pecamos ocasionalmente en cuanto de pronto a muchos ejemplos que se da la familia, en cuanto a nuestros hijos y todo lo que nos pasa alrededor, ¿no? En cuanto al trabajo. Entonces, pues yo creo que lo más esencial sería eso, ¿no? Ah, bueno, listo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? La idea es que todos podamos compartir el llamado de Dios, ¿cuál es aquí o qué aprendo en esta noche? Pastor, pues yo pienso que todos nosotros somos expertos fabricantes de excusas. Y de pronto, en este paso, el Señor nos muestra de que no le echemos la culpa a la genética, no le echemos la culpa a los pecados generacionales,
que no le echemos la culpa al pobre Satanás, ¿sí? Y pues que seamos conscientes, ¿no? De que mucho de lo que estamos viviendo y de cómo hemos vivido es a causa de nuestra concupiscencia. Y yo creo que el propósito que cada vez es más claro con este proceso de recuperación es que cada uno de nosotros seamos conscientes de la situación en que estamos y cada paso nos aclara más el panorama para ir derribando esas excusas, esos argumentos que no van a permitir una recuperación, una sanidad, llámelo como se llame. Yo pienso que a ser honestos y pues realmente a trabajar y a derribar esos argumentos que no nos van a permitir que realmente sanemos todos esos eventos y todas esas heridas. Mucho de lo que estoy viviendo, de cómo soy, es por causa mía, por mi pecado. Y está haciendo cual tenemos que trabajar. Gracias. ¿Quién más, por favor? Yo, pastor, cuando las situaciones han pasado cuando uno es niño, que uno no ha tenido control sobre esa situación y eso le ha acarreado muchísimas cosas negativas por muchísimas malas decisiones. Eh, Estoy hablando por mí y viendo todo esto. Hágase más cerquita el micrófono que no escuchamos bien. Cuando las cosas han pasado, ¿sí? Digamos cuando uno es niño, que hay muchas cosas que no las trae desde allá, eh, que no he podido tener el control sobre esa situación, ¿cierto? Porque cuando uno es niño le pasan muchas cosas y de pronto en la época, y no es un escudo, en la época que yo me crié pues era un poco, no se podía hablar de ciertas cosas con los padres ni con nadie porque todo era mal visto, bueno. Entonces, pero viendo estos puntos acá, por ejemplo, lo que desencadena, como el resultado de cosas que uno ha cargado por mucho tiempo, pues lo que yo entiendo y lo que creo que el Señor me está diciendo, sobre todo en la de hoy, es que yo debo dejar que Él me ayude en esa situación, porque sí me he enfrascado y sí, estoy hablando en una situación particular conmigo y, y ha sido bastante complicada mi vida en cuanto a eso, a ese punto. Y, y no es de pronto, eso me ha hecho, por un lado me ha hecho sentir menos, por otro lado, ya después de que ya como que empecé a respirar y a darme cuenta que yo existía en este mundo para otras cosas, entonces me ha hecho como dar un poquito de ánimo para seguir. Pero no es, o sea, con eso no es el caso, digamos, por una compensación, de pronto, más bien es el decir yo soy así, tal vez me identifico con eso, ¿sí? El yo soy así porque traigo eso desde hace tiempo. Sé que no es un acto, no es algo que practico, pero sí es algo pecaminoso y es algo que me hace, o sea, yo sé que eso trunca, digamos, mi relación con otras personas, lastima posiblemente mi relación también con el Señor. Entonces, yo creo que es poner en esta noche, bueno, siempre he tratado pues, de ayudar en un momento que estudiamos en un libro, ustedes saben, en el instituto ese de adentro hacia afuera, mmm, esa parte de mi vida yo la había olvidado. Yo pensé que, o sea, en ese momento que estábamos estudiando, para mí fue muy triste tener que enfrentarme con esa realidad y saber que eso sí era real en mi vida y se había pasado cuando era una niña. Entonces, eh, ahora que entiendo y qué pasó y que es así, entonces he podido mejorar un poco, sí, pero sigue ahí. Entonces es cuando mete el desánimo de parte del enemigo diciéndome no puede,
eh, tantas cosas que yo he hecho, digamos, algunas sé que se van a quemar en la presencia del Señor porque no las he hecho conforme a Él, pero otras sé que van a ser para la gloria de Dios, o han sido para la gloria de Dios porque lo he hecho con un corazón sincero, con humildad delante de Dios. Entonces, pues pienso que es tomar como cartas en el asunto, ¿no? Como no dejar solamente aquí lo que escribo tan bonito, a ver a quién se lo puedo aconsejar o a ver a quién se lo puedo aplicar. No, usted está preguntando qué aprendí o qué debo, como a qué me está invitando el Señor, es a que definitivamente es la segunda vez que me pasa, es la segunda vez que pienso en eso y debe ser que creo que es el momento de pedirle al Señor que me ayude a salir de esa situación. Entonces, sí es importante el estudio y sí es importante lo que el Señor dice y sí es importante que uno identifique el problema para poderle dar no solución como yo quiero, sino que el Señor me ayude. Micrófono, Pastor Richard. Su micrófono. El mío es el que está apagado. Vamos a procurar de hacerlo más cerca al micrófono para escuchar mucho mejor lo que ustedes están compartiendo. A ver, ¿quién más? Yo vi a Fanny que activó la cámara. A ver, pastor, yo creo que lo más importante que durante todos estos estudios y ahorita en especial, el llamado es, o el poderme dar cuenta que hay cosas que, o sea, o reafirmar lo que tanto nos ha estado enseñando, que hay cosas que inconscientemente uno piensa que no es pecado o que no está mal. Entonces, digamos que en mi área toca mucho el área de que a veces, su merced hablaba del tono de la voz, ¿sí? De por sí nosotros en la casa todos tenemos voz fuerte, pero entiendo que, o sea, me hace ver que en muchas ocasiones de verdad uno usa el tono de voz no diciendo una mala palabra, sino hablando de una mala forma. Entonces, creo que sí ha sido un punto muy importante verlo desde el punto de vista que está mal delante de Dios. Y son varios punticos. Cuando hacemos la lista, de verdad que yo misma me he sorprendido de pensar que no, que eso no era grave, que era lo que usted dice, parte de nosotros, de nuestra forma de ser, de que bueno, que esto es así, así, pero, pero sí es muy lindo el llamado del Señor para que examinemos con lupa muchas cositas. Claro, claro que sí. Nos damos cuenta una vez más de que somos salvos por gracia. ¿Sí nos damos cuenta? Somos salvos por pura gracia, por la misericordia de Dios. Porque si fuera por las cosas que hacemos, guarda y vámonos, realmente. ¿Quién más? ¿Quién más? Veo a Angélica que prende la cámara y mira ahí, quiere decir algo. Tenemos todavía unos minutos. A ver. Bueno, aprovechemos entonces que tenemos minutos. Sí, realmente, pues una vez más, le hace a uno como reafirmar, decía Fanny, las cosas que ya uno viene siendo consciente de tiempo atrás, porque pues gracias a Dios y a ustedes, pastores, pues nos hacen ser mucho más conscientes en sus enseñanzas cada vez, nos recalcan muchas cosas que realmente lo ponen a uno a reflexionar y a pensar. En mi caso con el pastor Richard, lo que decía, pues no tuve una infancia muy agradable, fue de mucha violencia, malos tratos, que no me imaginé que después de adulta, pues eso se viera reflejado en mi comportamiento. Y pues, como él decía, hay que examinar esas raíces porque normalmente lo que mostramos es algo exterior, algo muy externo, pero realmente debemos de examinar desde a dónde vienen esos males. Y en este caso mío era desde la niñez y pues gracias a Dios y a la vida de él he podido
enfrentar este pecado del enojo, de la violencia, en mi caso, de cada vez que me enojaba reaccionaba así, y pues es muy bonito realmente ver cuando uno se propone hacer las cosas. No es fácil, porque decía él, son muchos años de malos hábitos. Bueno, en mi caso no son tantos, son 25 nomás, no 40 y tantos. Sin chicanear, sin chicanear. Tiene más que nosotros. Entonces, pues, Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. entonces, pues, es poder seguir identificando esos pecados y poder cortarlos desde raíz y seguir afianzándonos en la palabra, porque ella es la única que nos convence de pecado. Entonces, ahí seguimos, y es muy bonito realmente ver que aunque Satanás siempre está ahí con sus dardos como león rugiente buscando desanimarnos y de todo, poder estar conectados a diario con la palabra para poder saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que ya venció en la cruz por nosotros. Bueno, y Dulis, Hernando, hermana Dilma, ¿cuál de los tres para quién va a hablar? Bueno, mientras No, alguno de no, ellos no, haya- Pastor Germán, no, ya no más, ya hablo, Pastor, por favor, deje que otro opine. Pastor Germán está levantando la mano. Es que Germán levantó la mano porque nos va a traer el refrigerio. Sí. A Ah, ver, bueno, pues, bueno, así pues sí. No, solamente una pequeña acotación. Gracias a Noemí, a Fanny y a Angélica por la sinceridad. Yo sé que están compartiendo el corazón. Y yo creo que la mayor parte de nuestro comportamiento, de cómo nos conducimos, es debido a eventos del pasado, sobre todo de nuestra niñez. Solamente quiero llamar su atención. ¿Qué hubiese pasado hace algunos años si nosotros hubiésemos tenido esta herramienta que tenemos ahorita? Solamente quiero no hacerle propaganda al estudio que estamos, sino que realmente lo implementemos en primer lugar en nuestras vidas. No se le está escuchando, Pastor. Y yo veo que sí sirve para nosotros, ¿sí? Y para que lo implementemos como liderazgo de la iglesia. Así como estamos nosotros, hay muchos hermanos en nuestra congregación, hay muchos familiares que están pasando por lo mismo y están luchando y no se atreven a decirlo ni a enfrentarlo, de pronto porque no tienen los recursos o las herramientas. Entonces es a que lo pongamos en práctica y pues como iglesia, no sé, de aquí puede salir un discipulado que puede llamarse recuperación, donde cada uno de nosotros pudiésemos tener uno o dos personas con cuales estar socializando esto y viendo la bendición en la vida de ellos como está pasando. Solamente quería compartir eso y pues dejarlo sobre la mesa, ¿no? Para que pensemos al respecto. Perdón, no participó más, Angélica. claro. Entonces, ¿quién más quiere compartir para ir cerrando esta sección? A ver, Dulis quiere decir algo, Hernando, hermana Dilma. Amén, ya. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, pastores? ¿Qué más? Bien, bien, bien. Eh, ¿Qué han aprendido de esta charla de hoy? no, pues en esta charla yo aprendí que yo creo que es el cambio de actitud en mí, ¿cierto? Pero en lo personal es en mí. Si uno no cambia los defectos que tiene, pues se lo va a atribuir a los hijos. Entonces todo eso conlleva a que los hijos reciban como esa herencia para que ellos se desarrollen en la vida igual con la familia que ellos vayan a formar. Eso es lo que Bueno, pienso yo. bueno, gracias. Listo. Un, dos, tres. Bueno, listo. Bueno, está bien. Perfecto. Vamos a guardar un poquito para la otra clase, para el otro viernes, si Dios quiere.
la segunda parte, la finalización de este paso número 5. Ya estamos, diríamos, de alguna manera en la recta final de cada una de las letricas, ¿sí? Entonces, qué bueno que estamos dando lugar a que la palabra de Dios toque realmente nuestro corazón, dándonos el Señor un corazón sensible a sus palabras. Qué bueno. Entonces, vamos a orar para terminar porque ahora a las 8:30 vamos a enviar un link para participar de un momento de oración allí con nuestros hermanos que están quebrantados de salud y fortalecer a otros que están pasando por momentos difíciles, como el pastor Juan Abel, que perdió a su papá. Entonces, pues, que Dios le dé fortalecimiento y el ánimo. Vamos a terminar acá entonces, por favor. Pido el favor aquí a Pastor Germán que termine haciendo una oración. Gracias, Pastor Richard. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás interesado en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque no es casualidad que estemos tomando esta charla, Señor, y que tú nos hayas inquietado en empezar este proceso de recuperarnos, de librarnos de tantas cosas que hemos tenido por años, Señor, y de pronto hemos sido necios en no reconocerlas, en no buscar ayuda, pero Padre, nunca es tarde para empezar este proceso. Señor, gracias por la vida de cada uno de los presentes, Señor. Gracias por nuestras familias, Señor, y especialmente quiero pedir por el pastor Juan Abel, por su familia, Señor, en este momento de dolor. Juan Abel está viajando en este momento para acá, para Villavicencio, Señor, que puedan tener un buen tiempo como familia y puedan fortalecerse los unos a los otros. Señor, pedimos por el servicio del domingo, Señor, que seas tú dando la sabiduría, el denuedo, la sencillez a nuestro pastor Richard para trazar tu palabra, que los hermanos se animen a acompañarnos este domingo, siendo prudentes y siendo muy cautos en cuanto a la bioseguridad. Señor, y gracias, Señor, porque una vez más tu palabra ha sido expuesta. Y Padre, gracias porque cada día, al exponernos a ella, tenemos menos para trabajar en ella. Señor, dejamos nuestras vidas en tus manos, Padre de la gloria, y te pedimos, Señor, que sigas tú siendo propicio a cada una de nuestras necesidades. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor. Amén y amén. 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 Bueno, listo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Les extiendo una invitación ahora a las 8:30. En 17 minutos aproximadamente. Voy a enviar un link. Vamos a tener un tiempo de oración, por lo menos de unos 30 minuticos. Entonces, para que participemos ahí. Dios los bendiga. Entonces, nos vemos ahora más tarde. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.